Hola, les voy a hablar el día de hoy sobre una noticia que es bastante reciente. Yo estaba almorzando y vi el anuncio, que es básicamente la renuncia por parte del ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile, para aquellos que no lo sepan, y que es la duda se genera si es que es una renuncia que fue pedida por Mañalich, aunque al parecer esto fue a petición de Piñera. Igual es un poco extraño toda esta situación porque hace unos 10 días hubo ya un cambio de gabinete y ahora otro cambio de gabinete. Es medio extraño, muestra cierta inestabilidad. Hay una serie de cosas media raras que se dan y que o muestran que hay tal vez algunos temas, algunas informaciones que nosotros no sabemos y no nos enteramos para que se den estos cambios tan rápidos entre una fecha y otra. O que simplemente el gobierno es completamente inestable, no hay un control interno de nada y las cosas simplemente ocurren, que además son posibilidades bastante reales. De todas maneras, antes de continuar y ver la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud, quisiera agradecerle al suscriptor Damaso Fuentes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias por tu aporte, gracias a aportes como el tuyo, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes, tal como lo hizo Damaso, quiere apoyar al canal con un aporte voluntario único o uno mensual, abajo en los comentarios estarán los medios para apoyar al canal en un comentario fijado, ya sea por Flow, que es un aporte voluntario único, o un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Y es que justamente el mismo día de hoy en que sale este video, renunció el ministro Jaime Mañalich, dejando el Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué significa esto? Que se dio el anuncio de un cambio de gabinete y originalmente no se sabía qué era lo que iba a ocurrir, pero hubieron fuentes que filtraron, y así lo anunció la radio Bio Bio, y después se confirmó que se iba a sacar a Jaime Mañalich, que es el ministro, el médico, que además tiene estudios en epidemiología, que estaba encargado de toda la situación actual en razón de esta enfermedad en Chile, disculpen, y que él se estaba encargando de la situación y básicamente la estaba dirigiendo, que yo insisto que pueden haber muchas críticas con respecto al manejo que ha tenido Chile de la situación, aunque de todas maneras aquí yo soy también completamente práctico, no importa el país que sea, en todos los países hay críticas con respecto al manejo, sean de izquierda o de derecha. Siempre parece ser que la oposición de todos los países tiene la solución correcta en tiempos de crisis y el gobierno de su momento no. Es muy notable eso. Pero tenemos que tomar en cuenta que la mortalidad y la letalidad es de las más bajas del mundo justamente aquí en Chile. Aquí podemos ver la tasa de mortalidad en Chile con respecto a países latinoamericanos y es una mortalidad de un 1,78%. Lo que es bien distinto de la mortalidad de otros países más altas. Por ejemplo, en Brasil es de un 19,47%, de México 11,82%, suma y sigue. Entonces, de todas maneras, a pesar que se pueden hacer las críticas que uno quiera, en la práctica todavía no hay un colapso hospitalario, todavía no se da la situación de que hay una mortalidad altísima, hay contagios por supuesto y hay personas que se mueren como inevitable con esta enfermedad donde esté ocurriendo, pero se ha controlado de manera bastante bien en comparación con otros países. Recordemos que en su momento la Organización Mundial de la Salud nos dio como ejemplo de cómo llevar la crisis. Aunque ha habido ciertas malas gestiones y eso es innegable. Yo creo que particularmente no por culpa tanto del ministro Mañalich, sino que en parte me da la impresión que es por la debilidad del gobierno de Sebastián Piñera, que es algo que vamos a comentar más adelante, que por presiones políticas empieza a presionar al ministro, y bueno, ex ministro ya, y eso empieza a hacer que se cambien estrategias cada cierto tiempo, y estos cambios repentinos de estrategias de un momento a otro generan problemas, porque partimos bien en la situación, bastante bien, y después empezaron a ver las críticas y Piñera se dio ante las críticas y parece que presionó al ministro Mañalich y él empezó a cambiar la estrategia, a hacer algo más restrictivo como había pedido la oposición, la izquierda chilena, y posteriormente aumentaron los casos con eso porque ya hemos visto que en el país donde se ha hecho no funciona esa estrategia, pero por alguna razón les encanta meter a la gente en sus casas de manera forzada, que al final no sirve mucho. Y después la gente se contagia igual y además pierden sus trabajos y la gente pasa hambre, pero bueno, de todas maneras lo hicieron. Después eso lo cambiaron de nuevo y suma y sigue. Me da la impresión, podría estar equivocado, puede que no sea así, pero me da la impresión que en parte por debilidad el gobierno de Piñera, que sintió presión y empezó a ceder, se empezaron a cambiar las estrategias constantemente y eso ha llevado a más problemas. Ahora, dentro de todo, igual seguimos mejor que la gran mayoría de los países en el manejo de esto, pero yo diría que ha habido mal manejo en ciertos puntos, no por culpa tanto del ministro per se, sino por culpa del gobierno como conjunto, que ante presiones políticas va cambiando y haciendo presiones para que se cambien las estrategias. Así lo veo yo particularmente. De todas maneras, ahora el reemplazo va a ser Enrique París,
que va a asumir como nuevo ministro de Salud. Y para aquellos que no lo conocen, él fue presidente del Colegio Médico en Chile, antes del actual presidente Isquia Siches. Se ha caracterizado por ser muy crítico de Isquia Siches, que es la actual presidente del Colegio Médico, que ella tiene vinculaciones al Partido Comunista de Chile, fue parte de las Juventudes Comunistas mientras ella estudiaba en la universidad. Ahora se supone que no es de ningún partido, pero se nota que tiene todavía mucha afinidad hacia esos sectores de izquierda más dura. Y que a ella la han levantado mucho mediáticamente, y él dentro del mundo médico la ha criticado bastante por politizar esta situación. También se caracterizó que, si no me equivoco, a comienzos de marzo o a fines de febrero, fue de las primeras personas que advirtió que iba a haber problemas con la enfermedad china. Incluso cuando se están haciendo lo de las marchas, la marcha feminista, él estaba advirtiendo que había que tomar restricciones antes de que cualquiera lo hiciera porque iba a haber problemas. Nadie lo tomó mucho en cuenta, y recordemos que Isquia Siches simplemente llamó a marchar también cuando fue la marcha feminista el 8 de marzo, si no me equivoco. Y él ya desde comienzos de marzo, fines de febrero, estaba advirtiendo sobre la enfermedad china, pero nadie lo tomó mucho en cuenta. Y no es alguien ni muy de derecha ni muy de izquierda, para que se hagan una idea, y por eso hay sectores de la izquierda más dura que lo critican, pero de la centro izquierda no tanto, porque él estuvo vinculado al gobierno de Bachelet y también al gobierno de Piñera en su momento. Entonces es de estas personas que no es muy de derecha ni muy de izquierda, es más de centro, podríamos decirlo, porque para haber participado en el gobierno de Bachelet y también de Piñera es como esas personas medias de centro, que diría un poco centro tirado para la izquierda, pero de esa izquierda más moderada. Y se le coloca en el cargo, aunque probablemente ustedes ya van a ver que lo van a tratar de calificar como que es alguien muy de derecha, extrema derecha, etcétera, pero es más bien un concertacionista, tal vez sería la palabra, alguien que se podría clasificar de centro izquierda. Ahora, ¿por qué se da esta renuncia? Hay distintas hipótesis, podríamos decir. La oficial es justamente Piñera le pidió la renuncia a Mañalich. Ahora esto es muy raro porque ya hubo un cambio de gabinete antes y vimos que fue hace unos 10 días. Y es muy inestable que haya un cambio de gabinete y 10 días después haya otro. Muestra una inestabilidad política que es más característica de lo que fue el periodo, los últimos tiempos del parlamentarismo en Chile, en la década de 1920, donde había tanta inestabilidad, acusaciones para remover ministros, una serie de cosas y cambios ministeriales constantes que muestran inestabilidad política. Además que ya ha habido problemas en el pasado porque hace no mucho, recordemos hace solo unos 3-4 días, renunció la ministra del Ministerio de la Mujer, que digo de paso creo que es un ministerio que no debería existir porque se financia con nuestro dinero una cantidad de funcionarios públicos, pitutos y gastos innecesarios que no valen la pena, pero bueno, para algo están nuestros impuestos, para que lo gasten en tonteras. Y se cambió la ministra porque renunció y llegó Mónica Salaquet. Y ahora otro problema político que es la salida de Jaime Mañalich. Y justo antes, que miren la coincidencia, hubo presidentes desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio que le pidieron la renuncia a Jaime Mañalich y enviaron cartas al gobierno. Incluso antes de que se anunciara la renuncia, ellos pedían el mismo día de hoy la renuncia, y días anteriores también presionando. Pero también dentro de lo que es la derecha había, por ejemplo, el senador José Manuel Osandón de Renovación Nacional, que es un partido que se destaca tanto por hacer decisiones tan particulares en estos ámbitos, de siempre criticar en general a la derecha como conjunto. Muchos de Renovación Nacional tienden a coincidir mucho con la izquierda en muchas cosas, y digamos que Renovación Nacional es el partido más grande de la derecha. Pero bueno, el senador Osandón también pidió hace algún tiempo la renuncia de Jaime Mañalich, esto es el 8 de junio de este mes, es decir, hace unos días, porque decía que ya cumplió una etapa y que él decía que lo que faltaba en realidad es una frase bien particular. Decía que le faltaba una cara más amigable, más empática, que le importara a la gente, una cara de mujer, dijo básicamente. Y muchos lo criticaron porque criticar no por un manejo técnico, sino por empatía, o porque ser una cara simpática, la simpatía no genera que se arregle una crisis sanitaria, primer punto. Y otro también lo criticaban de sexismo porque decía como que una cara de mujer, así como que era una frase bien particular que dejó enojados tanto a personas de derecha como de izquierda por distintos motivos. Pero vemos que había presión de ambos lados de la vereda política. Y coincidentemente, a la vez que hay presión de la izquierda y de la derecha, se sacó al ministro Jaime Mañalich, que anuncia su renuncia. Pero ya saben cómo es el tema de las renuncias en el gobierno. El presidente pide la renuncia en vez de expulsar a alguien, y la persona renuncia, pero en la práctica es casi como una expulsión. Y ahora está saliendo del cargo para que ingrese justamente Enrique París. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Bueno, yo realmente depende cómo uno lo vea. Sinceramente, a nivel de manejo de salud, yo veo que
particularmente, como ha habido tanta presión política que hace que se cambie de un lado a otro, la estrategia ya carece mucho de sentido. Se pide cuarentena total y vemos que en el país que eso se intenta no sirve. Italia es el gran ejemplo, España es otro. Y para qué decir también la situación que está pasando en Argentina, donde hay personas que están quedando en la miseria por esa situación. Ahora, tú puedes hacer esta situación media intermedia, pero la gente al parecer igual se contagia. En la práctica yo voy sintiendo como que ya casi ni tuviera mucho sentido todas estas situaciones de cuarentena y todo, como que la gente tampoco lo respeta, entonces mucho sentido no tiene, a menos que quieras destruir la economía y dejar a miles de personas pasando hambre por perder su trabajo, que está ocurriendo y siempre es una posibilidad que se empuje por este tipo de personas, pero eso no cambia mucho a nivel de salud. Enrique París, yo no sé si le veo tanto futuro, porque ya quieren hacerle una acusación constitucional a Mañalich después de haber salido del cargo, y no me sorprendería que si el ministro no hace lo que pide la izquierda más dura, lo terminen expulsando de su cargo en un par de meses, tomando en cuenta la falta de podríamos decir, de firmeza y de convicciones del gobierno de Sebastián Piñera, porque al final ese es el gran problema. Esto es una señal de un gobierno que no tiene convicciones, de un gobierno que no tiene la fortaleza para resistir cualquier crítica que sea ante la más mínima presión. Y ya vamos a hablar, y quería hacer otra noticia el día de la tarde, pero vamos a tener que correrlo porque esto fue más urgente, de cómo el gobierno de Sebastián Piñera también se dio en el tema de los límites a la reelección de los políticos, y que eso lo vamos a ver con un proyecto que están presentando para modificar esa ley, pero eso lo vamos a ver mañana con más detalle. Pero al igual que eso, como con la situación del ministro, es una señal de que Piñera, si siente presión, y eso puede ser bueno o malo dependiendo a qué le pregunte, pero si siente presión de cualquier lado y esa presión es algo organizada, cede. Es así de simple, termina cediendo. Y eso se muestra primero con el cambio del ministro, unos días después justamente de haber hecho otro cambio de gabinete en el pasado, la salida también de la ministra de la Mujer y cambiarlo por otro, y suma y sigue, es debilidad tras debilidad y una falta de convicciones. Y es por eso que en la práctica Sebastián Piñera no tiene convicciones ideológicas, no tiene valores de ningún tipo, sean de izquierda o de derecha. Sebastián Piñera lo que tiene es una convicción y una valorización del poder político, es decir, que hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder, más allá de un tema ideológico, más allá de izquierda o de derecha. Entonces lo que observamos con esto es que siempre va a bailar al dedillo de aquellos que le hagan más presión política, y en este caso, en la actualidad, eso es la izquierda política, y Piñera simplemente cede y hace lo que ellos quieran, y si él no hace lo que ellos quieren, digamos que le hacen acusación constitucional, pero no tienen ninguna fortaleza y termina cediendo. Entonces es una situación que no creo que cambie mucho. Tenemos que recordar que lamentablemente al gobierno de Sebastián Piñera le queda bastante tiempo, su gobierno termina en el año 2022. En la práctica queda como un año y medio, porque no es todo el año 2022, pero bueno, no, igual falta bastante tiempo. Entonces igual nos queda un año y medio de Sebastián Piñera. Ya hemos tenido uno de los peores gobiernos en la historia de nuestro país con este presidente. Sinceramente creo que es uno de los peores presidentes que hemos tenido en nuestra historia, y en la práctica yo creo que ha sido incluso peor que Bachelet, porque Bachelet trató de hacer cosas, pero al menos tenía, y justamente cosas que yo estoy completamente en desacuerdo, pero tenía la derecha en oposición y la pelea interna de la izquierda que evitó que hiciera todo lo que quería, y su gobierno fue nefasto. Pero Sebastián Piñera tiene a todo la que es la derecha haciéndole caso, que votan con lo que él quiere, y después, como cede ante todo ante la izquierda, empuja proyectos que son más bien de izquierda, y después con la votación de la derecha y se pasan todas esas legislaciones. Entonces yo diría que hasta es peor. Bachelet no alcanzó ni siquiera a cambiar la constitución. Piñera hizo el cambio de constitución. Ahora va a haber un plebiscito en octubre. Las leyes en todo ante la izquierda. Es casi un títere, no necesariamente la izquierda per se, sino de quien le haga más presión. Y como la presión de la derecha a nivel político es inexistente y la izquierda logra hacer mayor presión política, termina siendo un títere de eso, y no importa lo que haga, siempre es insuficiente. Porque hay algo que tiene que entender Sebastián Piñera con esto que ocurrió con Mañalich, y se suma también a las tonteras que está haciendo a nivel de la ley de reelección, que está tratando de limitarla. Está enojando a la izquierda, que nunca va a estar feliz. No importa lo que haga Sebastián Piñera, siempre es insuficiente para alguien de izquierda. Y a la derecha también los enojó porque sacó un ministro que dentro de la derecha era querido, que era Mañalich. No dentro ni no necesariamente a nivel nacional, pero sí dentro de lo que es la derecha, y se enojan. Y además con esto de la ley de reelección y sumado a otros proyectos, o sea, Sebastián Piñera no está dejando feliz a nadie, excepto tal vez a los que trabajan en su gobierno y son parte del mundo político y dependen de él. Pero tanto la derecha como la izquierda lo están odiando todos. Y por eso yo creo que históricamente, por distintos motivos, Piñera va a ser recordado como uno de los peores presidentes de Chile por la izquierda y por la derecha, aunque por motivos distintos.
y veamos si alcanza a terminar su gobierno. Yo creo que lo va a alcanzar a terminar, aunque va a ser un gobierno pésimo y que lamento que le quede 1 año y medio más. Y bueno, esa es la realidad en la que estamos viviendo. Todavía queda 1 año y medio más de Sebastián Piñera antes de que asuma el siguiente presidente, que las elecciones serían el próximo año. Y, y veamos qué pasa eventualmente. De todas maneras, espero que les haya gustado la noticia. Recuerden que me pueden recomendar alguna noticia más o algo que quieren que hable abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.